La policía revisó el permiso de conducir de mi nuera. Luego me llevó aparte y me dijo: «Señora, necesito que escuche bien lo que voy a decirle. No regrese a casa. Busque un lugar seguro». Me quedé helada. «¿Por qué?». Él dudó un instante. «Ahora no puedo explicarlo. Esto es algo terrible». Después me entregó un pedazo de papel. Lo abrí y ahí supe la verdad que me dejó en shock. «Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este vídeo, dale like, suscríbete al canal y cuéntame los comentarios desde donde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado». Un policía alto, de aspecto serio. Se acercó, la placa en su uniforme decía Ortega. Tocó suavemente la ventana. Un gesto lento pero lleno de autoridad. Mariana, mi nuera, bajó el vidrio y forzó una sonrisa que reconocí de inmediato como fingida. «Buenas tardes». «¿Qué sucede, oficial?». Su voz sonaba dulce, pero yo escuché claramente la tensión filtrándose en cada palabra. «Los papeles del auto, señorita», respondió Ortega con una voz grave y pareja, sin una pizca de emoción. Mariana, nerviosa, rebuscó en su elegante cartera Chanel. Sus manos temblaban tanto que dejó caer una tarjeta de crédito y un fajo de recibos de compras al piso del coche. Yo la observaba en silencio, con el corazón cada vez más pesado. Normalmente, Mariana siempre era segura de sí misma. Cada gesto desprendía elegancia, pero en ese momento parecía torpe, como una niña sorprendida, haciendo algo prohibido. Ortega tomó la licencia de conducir de la mano de Mariana y la examinó con detenimiento. Frunció ligeramente el ceño, como si hubiera notado algo extraño. Hizo unas preguntas más. Su voz aún tranquila, pero cortante. «¿A dónde piensa ir?». «El viaje será largo». Mariana contestó con desgano, en un tono impaciente. «Solo llevo a mi suegra a mi casa». «¿Y qué con eso?». Yo, sentada al lado, sentí la tensión en el aire. Mariana jamás había hablado de esa forma con nadie, mucho menos con un desconocido. Ortega le indicó que orillara el coche y luego le pidió que bajara. «Por favor, acompáñeme un momento», dijo con un tono que no admitía rechazo. Miré por el retrovisor y mi corazón se aceleró al darme cuenta de que otra patrulla se había detenido detrás de nosotras sin que me percatara. Todo sucedía demasiado rápido, demasiado de golpe como para poder procesarlo. «Necesita acompañarnos a la comisaría más cercana para verificar unos datos», le dijo Ortega a Mariana. «No tomará mucho tiempo». Mariana frunció el ceño e intentó protestar. «Pero tengo que llevar a mi madre antes de que terminara». Ortega la interrumpió con firmeza. «Es el procedimiento». Una mujer policía apareció entonces con amabilidad, pero de manera firme. Invitó a Mariana a seguirla. Ella accedió de mala gana, no sin antes volverse hacia mí y decir apresurada: «Mamá, espéreme un momento». «Salgo enseguida». Asentí, tratando de esbozar una sonrisa para calmarme, aunque por dentro sentía un torbellino cuando la silueta de Mariana desapareció dentro de la patrulla. Ortega se volvió hacia mí. De repente se inclinó tanto que pude ver las arrugas en las comisuras de sus ojos. Su voz bajó en un susurro que parecía temer ser escuchado. «Señora, escúcheme bien. No regrese a casa pase lo que pase. Busque un lugar seguro». Me quedé helada. Sus palabras me golpearon como un martillazo en el pecho antes de que pudiera reaccionar. Me deslizó rápidamente un papelito doblado en 4 en la palma de la mano. Echó un vistazo fugaz hacia la patrulla donde estaba Mariana y luego me miró directamente a los ojos. Su mirada era cortante, llena de advertencia. «Guárdelo bien. No deje que nadie lo vea». Apreté el papel con fuerza, sintiendo las esquinas clavarse en mi piel. Mi corazón ya no latía con normalidad. Retumbaba con tanta fuerza que parecía querer romper mi pecho para escapar hacía apenas unos minutos. Yo estaba sentada en silencio en el asiento del copiloto mientras el auto avanzaba a toda velocidad por la carretera interminable. A mi lado, Mariana iba al volante. Sus manos largas y delgadas, aferradas con fuerza al timón, los ojos brillantes como si estuviera sumida en la historia que no dejaba de contar. Su voz clara y entusiasta. Hablaba del próximo viaje de trabajo combinado con descanso en algún resort frente al mar. «Mamá, ese lugar es hermoso. El mar es azul, la arena blanca. Si vas conmigo, te va a encantar», dijo con una sonrisa tan radiante que parecía borrar el sol abrasador que entraba por la ventana. Asentí mientras la escuchaba, aunque por dentro sentía un peso extraño, difícil de describir. Mariana siempre había sido una muchacha vivaz, capaz de hacer más ligera cualquier situación.
Me dio un montón de instrucciones, desde darle de comer a Mittens, su gata a la hora exacta, hasta regar las orquídeas valiosas del balcón. Acuérdate de regarlas día por medio. No las dejes secar, pobrecitas, repetía una y otra vez, como si yo fuera una niña a la que había que recordarle todo. Yo solo sonreía y respondía con frases cortas, pero dentro de mí crecían las dudas. Últimamente empezaba a sentir que algo no andaba bien. Aunque no podía ponerle nombre. La carretera estaba desierta, solo se escuchaba el motor del auto y la voz chispeante de Mariana. De pronto miré de reojo el velocímetro. La aguja subía a 120, luego 130. Sentí un nudo en el pecho. Mariana, baja la velocidad. Este camino es peligroso, le dije con voz suave, pero cargada de preocupación. Ella me lanzó una mirada traviesa y rió. No pasa nada, mamá, ya estoy acostumbrada. No te preocupes. Su sonrisa era radiante, pero a mí me pareció más bien una máscara que escondía algo. Antes de que pudiera pensar más, a lo lejos comenzaron a parpadear unas luces azules y rojas, cortando en seco mi reflexión. La sirena retumbó en el aire, tranquilo como un cuchillo afilado. Una patrulla de tránsito apareció y nos hizo señales para que nos orillar. ¡Qué fastidio! Mariana chasqueó la lengua molesta, frenó de golpe y el coche se sacudió. Casi me hace ir hacia adelante. Me aferré al apoyabrazos tratando de mantener la calma, aunque por dentro una inquietud creciente me envolvía. Mi mente empezó a retroceder en el tiempo, llevándome a los días que alguna vez creí un paraíso antes de que todo se viniera abajo. Como un infierno. Cerré los ojos intentando respirar hondo, pero los recuerdos de Diego, de Mariana, de aquellos días felices que pensé que durarían para siempre, regresaban claros y dolorosos como cuchillas en el corazón. En esos años me sentía tan orgullosa cuando la cadena de hoteles Vargas que yo misma había levantado, comenzó a generar ganancias de una pequeña posada en las afueras de Guadalajara. La había convertido en una marca de lujo a la que llegaban personas adineradas de todas partes para disfrutar de un servicio impecable. Trabajé sin descanso desde joven, cuando Diego apenas era un niño tambaleante que se aferraba a mis faldas hasta que creció y se volvió un muchacho inteligente y noble. Cuando el negocio ya estaba estable, decidí dar un paso atrás, dejar la administración en manos de mi equipo de confianza y dedicarme a la familia. A Diego, la alegría más grande de mi vida. Diego, mi único hijo, era la luz de mi vida. Se parecía a su padre, mi esposo, que falleció hace mucho tiempo, en su sonrisa radiante y sus ojos brillantes. Pero Diego también tenía la ternura que yo siempre me enorgullece de haberle transmitido. Cuando Diego me presentó a Mariana, me conquistó desde la primera mirada. Mariana era hermosa. Con su largo cabello negro y brillante y su voz dulce como la miel. Mamá, ella es Mariana, la mujer con la que quiero casarme, dijo Diego, tomando la mano de ella con fuerza, los ojos llenos de amor. Miré a Mariana, la vi sonreír tímidamente y pensé, mi hijo es realmente afortunado. Estaba equivocada. La boda de Diego y Mariana fue un evento lujoso, como un sueño deslumbrante en el corazón de Guadalajara. No escatime en gastos. Desde los ramos de rosas blancas importadas de Francia hasta la orquesta sinfónica tocando el canon en re. Cuando Mariana entró al altar con su vestido de novia brillante, todos los amigos, socios y hasta viejos compañeros de mi época universitaria de negocios estaban presentes, alzando sus copas para bendecir a la pareja. Mariana me abrazó con fuerza después de la ceremonia, susurrando: gracias, mamá, gracias por todo. Le apreté la mano, sintiendo el calor de esa mano suave, y pensé que había ganado una hija más. Después de la boda, Diego y Mariana se mudaron a un lujoso departamento en el centro de la ciudad. Ese departamento con grandes ventanas que daban a la plaza bulliciosa fue mi regalo para que empezaran su nueva vida juntos. Pero cada fin de semana ellos conducían hasta mi casa. Una vivienda más pequeña pero acogedora en las afueras. Esas cenas eran para mí el momento más valioso. Diego se sentaba frente a mí, contando anécdotas divertidas de su trabajo en la firma de abogados, haciéndonos reír a Mariana y a mí hasta que nos dolía el estómago. Mamá, hoy casi derramo café sobre un contrato millonario. Menos mal que mi jefe no me vio. Diego se reía fuerte, con los ojos brillantes. Mariana siempre era atenta, preparando con sus propias manos el flan de caramelo que yo adoraba, poniéndolo delante de mí con una sonrisa dulce. Mamá, pruébelo. Lo hice siguiendo exactamente la receta que usted me enseñó. En esos momentos creía ser la mujer más feliz del mundo. Tenía una carrera exitosa, un hijo amoroso y una nuera a la que consideraba como mi propia hija. Una tarde ventosa, mientras las dos estábamos sentadas en el porche de mi casa, le dije a Mariana: hija, no deseo nada más con que ustedes dos sean felices.
Yo ya me siento realizada. Mariana en ese momento me tomó la mano con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, yo solo quiero estar siempre al lado de Diego y de usted. Y entonces llegó aquella noche fatídica, como una tormenta que arrasa con todo lo que uno ama. El teléfono sonó en plena madrugada, insistente, furioso, como queriendo desgarrar la oscuridad. Me levanté de golpe con las manos temblando y contesté. La voz fría de un policía sonó al otro lado de la línea. Señora Vargas, lamentamos informarle que el coche de su hijo Diego Vargas ha tenido un accidente en la autopista. Él no sobrevivió. No recuerdo cómo grité. Solo sé que cuando Mariana y yo llegamos al lugar del accidente, llovía a cántaros. Y el coche de Diego era solo un montón de hierro retorcido al pie del barranco. Las luces azules y rojas de las ambulancias parpadeaban proyectando reflejos fantasmales sobre el pavimento empapado. Me quedé allí, con los pies clavados al suelo, viendo a los rescatistas levantar la lona blanca. El rostro de Diego apareció pálido pero tranquilo, como si estuviera dormido. Grité y caí de rodillas, sintiendo que el mundo entero se desmoronaba bajo mí. Mariana me abrazó con fuerza, llorando desconsoladamente. No puede ser, Diego. Mamá. Me aferré a ella. Dos mujeres destrozadas, abrazándose bajo la lluvia helada. Como si solo nos tuviéramos la una a la otra para soportar un dolor insoportable. El funeral de Diego se llevó a cabo en un día de lluvia interminable. Yo estaba frente a la foto de mi hijo con las manos temblorosas mientras encendía cada vela. Pero los ojos se me nublan de lágrimas. Mariana estaba a mi lado, con el rostro hinchado, recibiendo en mi lugar las condolencias de los presentes. Señora Vargas, lo sentimos mucho decían, pero esas palabras no lograban aliviar el dolor dentro de mí. Mariana me tomó la mano y susurró: mamá, siempre estaré contigo. Vamos a superar esto juntas. Asentí, creyendo que ella sufría tanto como yo, que juntas podríamos sobreponernos a esta pérdida. Desde ese día, mi mundo se redujo a Mariana y a mí. La trataba como a una hija. Le di todo el cariño que me quedaba. Incluso llegué a pensar en poner a su nombre parte de mis bienes. Algunos hoteles pequeños de la cadena Vargas como una forma de compensar el dolor de haber perdido a Diego. Te lo mereces. Le dije una noche, mientras cenábamos el guiso que a Diego le encantaba. Ella asintió con los ojos húmedos y pude sentir la sinceridad en cada palabra suya. Pensé que aunque había perdido a Diego, todavía me quedaba Mariana, la nuera en la que confiaba para compartir el resto de mis días. El tiempo pasó y el dolor poco a poco se fue calmando, aunque nunca desapareció del todo. Me repetía que era el destino, que la vida me había arrebatado cruelmente a mi hijo querido. Empecé a buscar consuelo en las pequeñas cosas. Cuidar el jardín del patio trasero, conversar con Mariana sobre viejos recuerdos o simplemente sentarme en el porche a mirar el atardecer. Mariana seguía visitándome con frecuencia, a veces con cajas de flan casero, otras con un ramo de flores frescas del mercado. Mamá, quiero que sea feliz. Me decía. Y yo le creía. Creía que también estaba intentando recomponer su corazón roto. Igual que yo. Pero esos momentos ahora, con el papel del oficial Ortega aún ardiendo en mi mano, regresaban a mi mente como una cruel burla del destino. Respiré hondo y con las manos temblorosas desplegué la hoja. Aparecieron unas líneas garabateadas como copiadas a toda prisa de un cuaderno secreto. Las palabras parecían bailar ante mis ojos, cada una como un martillazo en mi cabeza. Era un plan detallado, frío hasta lo macabro. Cortar los frenos del auto de Diego. Preparar la escena para que pareciera un accidente de tráfico fatal y después reclamar el seguro de vida. Al final del papel, una nota hizo que mi corazón se detuviera. Seguro de vida única beneficiaria Mariana Ríos. Levanté la vista hacia Ortega con los ojos empañados, pero intentando conservar un mínimo de calma. No puede ser, murmuré con la voz quebrada. Mariana. Ella no pudo hacer eso. Diego era su esposo. Ella amaba a Diego. Pero incluso mientras lo decía, una parte de mí empezaba a dudar. La imagen de Mariana, con su sonrisa dulce y sus palabras tiernas, se deformaba en mi mente como un retrato rasgado que deja ver la verdad terrible detrás. Ortega se sentó frente a mí con una mirada mezcla de compasión y firmeza. Señora Vargas, entiendo lo difícil que es esto, dijo despacio. Pero hemos estado siguiendo a Mariana desde hace meses. La muerte de su hijo no fue un accidente. Se detuvo como para darme tiempo de asimilar aquella verdad devastadora. Tenemos pruebas, grabaciones, mensajes. Ella planeó todo junto a otro hombre. Alguien vinculado a una red criminal.
Negué con la cabeza. No porque no le creyera, sino porque no quería creerlo. Sentí la garganta amarga y apretada, como si una mano invisible la estrujara. Recordé el rostro de Mariana en el funeral de Diego, hinchado por el llanto. Sus brazos aferrándose a mí como si fuéramos dos personas en la misma desgracia, gritando juntas por la pérdida del ser querido. ¿Cómo podía fingir así? ¿Cómo podía ponerse ante la foto de Diego delante de mí y tejer un teatro tan perfecto? Ortega continuó. Su voz baja pero afilada como un cuchillo que atraviesa la niebla. En mi mente. Y ahora usted es el siguiente objetivo según el plan que escuchamos. Usted estará sola en el departamento de Mariana mientras ella viaja con una colega para crear una coartada. Ese hombre, su amante, vendrá y la empujará por las escaleras. Todo se montará para que parezca un lamentable accidente de una persona anciana y frágil. Un escalofrío recorrió mi columna. Me hizo estremecer. Me imaginé rodando escaleras abajo los escalones de madera fríos en el lujoso departamento de Mariana. Y otra vez ella interpretando a la nuera afligida, llorando frente a la multitud mientras en silencio contaba el dinero del seguro. La idea. Me daban ganas de gritar, pero me quedé sentada, apretando las manos contra el brazo de la silla, tratando de no venirme abajo. Ortega me miró fijamente a los ojos. Su mirada parecía querer transmitirme algo de fuerza. Necesitamos que coopere para pillarlos, infraganti dijo. Pero primero debe alejarse de ella de inmediato. Si se queda con Mariana, su vida correrá peligro. Se detuvo y añadió con voz más suave. Sé que está muy conmocionada, pero no tenemos mucho tiempo. No sé por qué. En ese instante actué sin pensar. Me agarré el pecho jadeando, la frente perlada de sudor frío. Una parte de mí sabía que todo era un montaje, una manera de que yo saliera de casa de Mariana sin que ella sospechara. Pero el miedo que me estrangulaba el pecho era real. Sentí que el mundo se me venía abajo. Como si estuviera perdiendo no solo a Diego, sino también la última confianza en lo que había considerado mi familia. Ortega entendió al instante. Se volvió hacia sus compañeros con voz resuelta. Rápido. Tiene signos de un infarto. Los presentes se alarmaron de inmediato. Escuché gritos a lo lejos y luego apareció la figura de Mariana corriendo hacia mí. Su rostro deformado por la preocupación o por el miedo a que su plan fuera descubierto. Mamá. ¿Qué te pasa? Déjame llevarte al hospital. Gritó intentando abrirse paso entre los policías para acercarse a mí. Pero Ortega alzó la mano para detenerla con voz dura como el acero. No. Aún quedan trámites por resolver. La llevaremos en la ambulancia policial. Mariana quiso protestar, pero un agente la apartó rápidamente. Me ayudaron a subir a otro vehículo. Las piernas me pesaban como plomo. La sirena sonó rasgando el aire y el vehículo arrancó rumbo a un lugar que esperaba fuera seguro. Justo antes de que la puerta del coche se cerrara de golpe, alcancé a ver los ojos de Mariana a través de la rendija. En esa mirada noté una mezcla extraña preocupación, nerviosismo y un destello de fastidio que no alcanzó a ocultar. Me di cuenta en ese instante de que en esos ojos no había ni una pizca de cariño hacia mí. Eran fríos, como la mirada de un depredador calculando su próximo movimiento. La patrulla se detuvo frente a un edificio bajo con un letrero iluminado tenuemente por luces de neón que decía Comisaría de Policía, Zona 7. No era el hospital como había pensado, sino un lugar helado impregnado del olor a café quemado y del tecleo metálico de una máquina de escribir que resonaba desde algún rincón. Me llevaron a un cuarto pequeño. La luz blanca de un foco fluorescente me encandilaba. Me senté en una silla de madera dura con las manos aún apretadas, como si al soltarlas perdiera la última fuerza para enfrentar la verdad que poco a poco se revelaba. Todavía estaba aturdida por las palabras de Ortega. Por aquel papel con frases que me atravesaban el corazón como cuchillos. Mariana, la nuera a la que alguna vez consideré como hija, la que lloró conmigo frente al ataúd de Diego, ahora aparecía en mi mente como una extraña con el rostro de la traición. Traté de respirar hondo, pero cada respiro era pesado, como si el aire mismo de esa habitación me aplastara el pecho. Ortega entró seguido de dos investigadores más, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes y una mujer joven de semblante severo. Colocó sobre la mesa una grabadora pequeña, un aparato anticuado que solo había visto en películas policiales. Señora Vargas, dijo con voz grave y autoritaria. Usted necesita escuchar. Esto le ayudará a entender mejor lo que está pasando. Asentí con la cabeza, aunque por dentro solo quería huir, regresar a los días en que todo era más simple. Cuando Diego aún vivía, cuando yo aún creía que Mariana era parte de mi familia. Presionó el botón de reproducir.
Una voz sonó clara, helada y tan familiar que me hizo estremecer. Era la voz de Mariana. Mi suegra va a estar sola en casa. Solo tienes que venir, empujarla un poco. Todos pensarán que la vieja despistada se resbaló sola. Sentí que la sangre se me congelaba. Esa voz que alguna vez fue dulce al llamarme mamá ahora sonaba como el susurro de una serpiente venenosa. Una voz masculina grave y desconocida respondió. Cuando esto termine, nos iremos lejos, a Costa Rica. Necesito el dinero ya. Esos tipos me están presionando demasiado. Me tapé el rostro y las lágrimas resbalaron silenciosas por mis mejillas arrugadas. Esa no era la Mariana que yo conocía. No era la muchacha que me preparaba flan, que se sentaba a mi lado a contarme historias de Diego Ortega. Detuvo la grabación. Sus ojos me miraron con una mezcla de compasión y firmeza. Ese hombre es Ramiro Salgado, dijo el amante de su nuera. Empujó hacia mí un grueso expediente con la tapa desgastada. Lo abrí con manos temblorosas y lo primero que vi fueron fotos tomadas a escondidas. Un hombre de rostro anguloso, cabello desordenado, de pie frente a un bar de mala muerte, hablando con sujetos que parecían matones. Ramiro es un eslabón de una red de tráfico de drogas que llevamos tiempo investigando, continuó Ortega. Está endeudado hasta el cuello y necesitaba mucho dinero para escapar. Mariana se aprovechó de eso. Pasé otra página del expediente y el corazón se me encogió al ver la copia de la póliza de seguro de vida de Diego. El nombre del beneficiario estaba impreso en negritas, claro y evidente. Mariana Ríos. Recordé el día en que Diego firmó ese contrato cuando sonrió y me dijo mamá, quiero asegurarme de que si algo me pasa, Mariana no tenga que preocuparse. Yo había sentido orgullosa de la consideración de mi hijo. Ahora esa consideración se había convertido en parte de un plan cruel. Tenemos suficientes razones para creer que el accidente que le quitó la vida a su hijo fue provocado, dijo Ortega despacio, cada palabra cayendo como un martillazo en mi mente. La imagen del auto destrozado de Diego apareció de golpe junto con el llanto falso de Mariana en el funeral. Recordé cómo me abrazó con lágrimas corriendo por su rostro. Pero ahora me preguntaba si esas lágrimas alguna vez fueron reales. Ellos lo planearon desde hace mucho tiempo, continuó Ortega. Y ahora usted es el siguiente objetivo. Me quedé sin aliento, incapaz de hablar. La imagen de Diego, con su sonrisa radiante y su mirada bondadosa, se repetía una y otra vez en mi mente, superpuesta a la verdad despiadada que acababa de escuchar. Quería gritar, negar todo, pero en lo más profundo de mí sabía que Ortega tenía razón. Todas las piezas empezaban a encajar, desde la prisa de Mariana por llevarme a su casa hasta la mirada inquieta que le vi justo antes de bajarme del coche. Ortega me miró y en sus ojos parecía querer transmitirme algo de fuerza. No podemos actuar sin una prueba en el momento mismo de que intenten matarla, dijo. Usted es la clave, señora Vargas. Si acepta cooperar, atraparemos a los dos. Hizo una pausa y añadió con un tono más suave. Sé que esto es muy difícil, pero la necesitamos. Levanté la cabeza y me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. En ese instante sentí que una pequeña llama se encendía en mi pecho, en medio del dolor que me destrozaba. Ya no era la madre anciana y débil, perdida en la pena por la muerte de su hijo. Era una madre que iba a luchar por la justicia para Diego. Lo haré. Dije con una voz breve pero firme, como si estuviera declarando la guerra al propio destino. Me llevaron a una habitación pequeña, escondida en lo. La sirena de la patrulla resonó en mis oídos, un lamento metálico que desgarraba la apacible tarde. Aún temblaba por la brusquedad con la que el oficial Ortega había abordado a Mariana, mi nuera. La había visto palidecer bajo el implacable sol de la tarde, su estudiada compostura resquebrajándose como porcelana fina. Recuerdo que me quedé petrificada, con la respiración contenida mientras el oficial revisaba la documentación de Mariana. Él me condujo a un lado, apartándome del coche como si yo fuese un objeto peligroso que debía ser aislado. Entonces, con una solemnidad que me heló la sangre, me dijo: Señora, necesito que preste atención a cada una de mis palabras. Bajo ninguna circunstancia, regrese a su casa. Busque un refugio seguro. Me quedé sin aliento, mis pensamientos convertidos en un torbellino. ¿Por qué? Alcancé a balbucear, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Él vaciló, como si sopesara la conveniencia de revelarme la verdad. Ahora no puedo darle más detalles. Solo le diré que se trata de algo terrible, inimaginable. Con un gesto rápido, casi furtivo, me deslizó un trozo de papel doblado. Lo guardé instintivamente, sintiendo el pulso acelerado en mis sienes. Confía en mí,
parecían decir sus ojos oscuros y serios. Tu vida depende de ello. Después, me entregó un pedazo de papel. Lo abrí temblorosamente, y allí, en esa hoja arrugada, descubrí una verdad tan monstruosa que me dejó en estado de shock. Recuerdo que me paralicé, sintiendo el suelo desaparecer bajo mis pies. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal al recordar las palabras que había grabado en mi mente para compartirlas con el mundo, una vez que mi venganza se consumara. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este vídeo, dale, me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Pero volvamos al principio, a esos momentos previos al caos, cuando la vida aún parecía transcurrir con normalidad. Un agente de policía alto, imponente, con el rostro curtido por el sol y la mirada escrutadora, se había acercado a nuestro vehículo. Su nombre, Ortega, brillaba en la placa prendida a su uniforme impecable. Con un toque suave pero firme, llamó a la ventana. Mariana, con esa sonrisa estudiada que a veces me resultaba inquietante, bajó el cristal. Buenas tardes, oficial, dijo con su voz melodiosa. ¿Ocurre algo? Su tono era dulce, casi meloso, pero percibí una nota de tensión apenas perceptible, una vibración que delataba su nerviosismo. Los documentos del vehículo, señorita, respondió Ortega con una voz grave, desprovista de toda emoción. Era un tono profesional, pero en él se podía percibir una firmeza que me hizo presagiar que algo no iba bien. Mariana, visiblemente inquieta, comenzó a buscar en su bolso de diseño. Sus manos, habitualmente tan ágiles y seguras, temblaban ligeramente, provocando que una tarjeta de crédito y un manojo de recibos se esparcieran por el suelo del coche. La observé en silencio, sintiendo un peso opresivo en el pecho. Normalmente, Mariana era la personificación de la elegancia y la seguridad en sí misma. Cada uno de sus movimientos era grácil, impecable. Pero en ese instante, parecía una niña atrapada en una travesura, torpe y vulnerable. El oficial Ortega recibió la licencia de conducir de Mariana y la examinó con atención minuciosa. Frunció el ceño ligeramente, como si algo no terminara de encajar. Hizo algunas preguntas más, su voz manteniendo un tono calmo, pero con un filo cortante que me incomodó. ¿Cuál es su destino?, preguntó. Entiendo que se trata de un viaje largo. Mariana respondió con desgana, dejando escapar un suspiro de impaciencia. Simplemente estoy llevando a mi suegra a su casa. ¿Cuál es el problema? Sentada a su lado, percibí la tensión en el ambiente, palpable como una descarga eléctrica. Mariana nunca se había dirigido a nadie con ese tono, mucho menos a un desconocido. Ortega le indicó que detuviera el coche a un lado de la carretera. Luego, con una cortesía glacial, le solicitó que lo acompañara. Si es tan amable, acompáñeme un momento, por favor, dijo, con una formalidad que no admitía objeciones. Al mirar por el espejo retrovisor, mi corazón dio un vuelco. Otra patrulla se había detenido detrás de nosotras, bloqueando nuestro camino. No me había percatado de su presencia hasta ese momento. Todo estaba sucediendo demasiado rápido, de forma tan abrupta que mi mente era incapaz de procesarlo. Necesitamos que nos acompañe a la comisaría más cercana para verificar cierta información, le comunicó Ortega a Mariana con una voz que sonaba como una sentencia. No le tomará mucho tiempo. Mariana frunció el ceño, mostrando su irritación. Intentó protestar, alegando que tenía prisa. Pero debo llevar a mi madre a casa. Tengo compromisos, alcanzó a decir antes de que el oficial la interrumpiera con sequedad. Es el procedimiento, señorita. En ese instante, una mujer policía, de apariencia amable pero con una firmeza innegable en su mirada, apareció junto a la puerta del coche. Invitó a Mariana a seguirla. Ella, a regañadientes, accedió. Antes de desaparecer en el interior de la patrulla, se giró hacia mí y me dijo apresuradamente: «Mamá, espéreme aquí. Regreso en un instante». Asentí, intentando esbozar una sonrisa tranquilizadora, aunque en mi interior un torbellino de angustia amenazaba con consumirme. Observé cómo la silueta de Mariana se desvanecía dentro del vehículo policial, sintiendo un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura del ambiente. Entonces, el oficial Ortega se volvió hacia mí. Se inclinó ligeramente, acercando su rostro al mío, de tal manera que pude observar las pequeñas arrugas que surcaban las comisuras de sus ojos. Su voz, antes firme y autoritaria, se redujo a un susurro, como si temiera ser escuchado. «Señora, escúcheme con atención. No regrese a su casa bajo ninguna circunstancia. Busque un lugar seguro». Sus palabras me golpearon como un mazazo, dejándome aturdida y sin aliento.
Antes de que pudiera reaccionar, me deslizó un pequeño trozo de papel, doblado cuidadosamente en 4, directamente en la palma de mi mano. Lanzó una mirada furtiva hacia la patrulla donde se encontraba Mariana y luego fijó sus ojos en los míos. Su mirada era intensa, cargada de una advertencia que me caló hasta los huesos. Consérvelo a buen recaudo. No permita que nadie lo vea. Apreté el papel con fuerza, sintiendo como las esquinas se clavaban en mi piel. Mi corazón, antes sosegado, comenzó a latir con una violencia inusitada. Retumbaba en mi pecho con tanta fuerza que parecía dispuesto a romper mis costillas y escapar. Apenas unos minutos antes, viajábamos juntas, inmersas en una aparente normalidad. Yo estaba sentada en silencio en el asiento del copiloto, observando el paisaje que se deslizaba a toda velocidad por la ventanilla. A mi lado, Mariana conducía con seguridad, sus manos largas y finas aferradas al volante. Sus ojos brillaban con un entusiasmo que me resultaba, en ese momento, reconfortante. Su voz, clara y melodiosa, llenaba el habitáculo del coche mientras me hablaba de su próximo viaje de trabajo, que también serviría como una pequeña escapada de placer. Mamá, el lugar es maravilloso. El mar es de un azul intenso, la arena blanca y fina. Si me acompañaras, te encantaría, me dijo, regalándome una sonrisa radiante que parecía eclipsar el sol abrasador que se filtraba por el parabrisas. Asentí, escuchándola con atención, aunque en mi interior persistía una sensación extraña, un presentimiento inquietante que era incapaz de definir con precisión. Mariana siempre había sido una joven alegre y vital, capaz de transformar cualquier situación en algo positivo. Me inundaba con una serie de instrucciones detalladas, desde la hora exacta en que debía alimentar a Mittens, su gata siamesa, hasta la frecuencia con la que debía regar las delicadas orquídeas que adornaban el balcón. Recuerda regarlas cada 2 días. No las deje secar, pobrecitas, repetía una y otra vez, como si me considerara una niña pequeña a la que era necesario recordarle constantemente sus responsabilidades. Yo me limitaba a sonreír y a responder con frases cortas, pero las dudas comenzaban a germinar en mi interior. Últimamente, había comenzado a percibir que algo no marchaba bien, aunque era incapaz de identificar la fuente de mi desasosiego. La carretera se extendía solitaria ante nosotras, interrumpida únicamente por el zumbido constante del motor del coche y la conversación vivaz de Mariana. De repente, observé de reojo el velocímetro. La aguja ascendía rápidamente, marcando primero 120, luego 130 kilómetros por hora. Un nudo de aprensión se formó en mi estómago. Mariana, disminuye la velocidad. Esta carretera es peligrosa, le dije con un tono suave, intentando disimular mi creciente preocupación. Ella me lanzó una mirada traviesa por encima del hombro y soltó una risita despreocupada. No se preocupe, mamá, estoy acostumbrada a conducir así. No pasa nada. Su sonrisa era luminosa, pero me pareció una máscara, un intento de ocultar algo que no quería que viera. Antes de que pudiera profundizar en mis pensamientos, unas luces rojas y azules comenzaron a parpadear a lo lejos, interrumpiendo bruscamente mi reflexión. La sirena resonó en el aire, desgarrando la tranquilidad con un sonido estridente. Una patrulla de tráfico apareció tras nosotras, haciéndonos señales para que nos detuviéramos a un lado de la carretera. ¡Qué fastidio!, exclamó Mariana, chasqueando la lengua con irritación. Frenó de golpe, provocando que el coche se sacudiera violentamente. Estuve a punto de golpearme contra el parabrisas. Me aferré con fuerza al apoyabrazos, intentando mantener la compostura, aunque una inquietud creciente me envolvía como una tela de araña. Mi mente comenzó a retroceder en el tiempo, llevándome de vuelta a esos días que alguna vez consideré un paraíso, antes de que todo se derrumbara, convirtiéndose en un auténtico infierno. Cerré los ojos con fuerza, intentando respirar profundamente, pero los recuerdos de Diego, de Mariana, de esos momentos felices que creí eternos, regresaban con una nitidez dolorosa, hiriéndome como afiladas cuchillas clavándose en mi corazón. Durante esos años, me sentía inmensamente orgullosa de la cadena de hoteles Vargas, un imperio que había levantado con mis propias manos, comenzando con una modesta posada en las afueras de Guadalajara. Había logrado transformarla en una marca de lujo reconocida a nivel internacional, atrayendo a personas adineradas de todos los rincones del planeta, quienes buscaban disfrutar de un servicio impecable y una experiencia inolvidable. Trabajé incansablemente desde mi juventud, cuando Diego era apenas un niño que se aferraba a mis faldas. Lo vi crecer, convertirse en un hombre inteligente y bondadoso. Cuando el negocio alcanzó su punto álgido, decidí delegar la administración en mi equipo de. Profundo las entrañas de la comisaría, me encontré con una celda que ofrecía una sencillez desoladora. Una cama de hierro, gastada y chirriante,
una mesa de madera tosca acompañada de una silla desvencijada, y una ventana diminuta, apenas visible, cubierta por una cortina gruesa que impedía el paso de la luz. Sin embargo, en ese momento, para mí representaba un refugio. Un espacio sagrado donde podía intentar recomponerme, recuperar la compostura y serenar mi espíritu tras la tempestad que me había arrasado. Y vaya que había sido una tempestad devastadora. Me desplomé sobre la cama, mis manos temblaban incontrolablemente, sintiendo como el mundo entero se desestabilizaba bajo mis pies, como si un terremoto silencioso sacudiera mi existencia. A la mañana siguiente, un débil hilo de luz solar logró filtrarse a través de la cortina, despertándome de una noche agitada, plagada de insomnio. No podía precisar cuánto tiempo había logrado dormir. Solo sabía que cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Diego volvía a mí con una nitidez dolorosa, su sonrisa radiante, su mirada llena de bondad y cariño. Esta imagen se mezclaba de forma perturbadora con la voz fría y calculadora de Mariana en la grabación. Una joven policía, con el cabello recogido en una coleta alta que resaltaba sus ojos amables, entró en la celda con un teléfono en la mano. «Señora Vargas», dijo con una voz suave, pero al mismo tiempo impregnada de seriedad. Debería contestar. Su nuera ha llamado casi 10 veces desde muy temprano. Respiré hondo, intentando sofocar el torbellino de emociones que me invadía. El teléfono helado entre mis manos se sentía como un presagio, como un recordatorio tangible de que estaba adentrándome en un juego sumamente peligroso, un juego con consecuencias impredecibles. Presioné el botón de contestar y la voz de Mariana resonó al otro lado de la línea, cargada de una preocupación que me pareció grotesca, una burda imitación de la sinceridad. «Mamá. ¿Cómo está?» «Bien», respondí con sequedad. «¿Por qué no me ha devuelto la llamada?» Su voz sonaba ligeramente chillona, como si intentara ocultar algo, como una nota discordante en una melodía cuidadosamente compuesta. Pude imaginar su rostro, esa sonrisa forzada que en algún momento había creído genuina, una máscara que ocultaba sus verdaderas intenciones. Siguiendo el plan que Ortega me había detallado minuciosamente, respondí con una voz débil, casi quebrada, como la de alguien que se recupera de una enfermedad grave y debilitante. «Mamá está un poco cansada, Mariana. El doctor dijo que necesito descansar unos días más. Cuando me recupere, volveré». Alargué cada palabra a propósito, intentando que mi voz temblara ligeramente para convencer a Mariana de que no sospechaba nada, que seguía siendo una marioneta en sus manos. Pero en mi interior, sentía una rabia que hervía a fuego lento, mezclada con un dolor profundo, un vacío que parecía imposible de llenar. La nuera a la que había amado como a una hija, a la que había abierto las puertas de mi corazón, ahora era la que estaba planeando arrebatarme la vida, la que tejía una red de mentiras y engaños a mi alrededor. Al otro lado de la línea se produjo un silencio sepulcral, un vacío que se sintió eterno. Luego, escuché a Mariana suspirar, un sonido molesto, cargado de impaciencia, como si estuviera luchando por contener su fastidio. «Maldita sea», murmuró, creyendo que yo no la oía, pero cada palabra resonó en mis oídos con una claridad dolorosa, como si cada una fuera otra puñalada en mi corazón ya herido. Se apresuró a añadir, adoptando de nuevo su tono dulce y meloso. «Descanse, mamá. Iré a verla en cuanto pueda». Luego colgó bruscamente, sin darme la oportunidad de responder. Dejé el teléfono sobre la mesa, mis manos temblaban incontrolablemente. Ortega, que había estado en la esquina de la habitación grabando la llamada, asintió con una expresión de satisfacción en el rostro. «Ella empieza a perder la calma», dijo con una voz grave, pero segura. «Cuanto más desesperada esté, más fácil será que cometa errores». Se sentó frente a mí, colocando una taza de agua caliente sobre la mesa, como si quisiera ofrecerme un gesto de consuelo, una ayuda para tranquilizar mis nervios. «Lo hizo muy bien, señora Vargas. Mantener ese tono hará que ella crea que todo sigue bajo control». Pero yo no sentía que controlara nada. Me sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, suspendida sobre un abismo oscuro, y un solo paso en falso me haría caer al vacío. Miré a Ortega buscando en su mirada un atisbo de consuelo, una señal de esperanza. «¿Estás seguro?», pregunté con la voz ronca, apenas un susurro. «¿Seguro de que podemos detenerla?». Ortega asintió con una mirada firme, transmitiéndome una sensación de determinación inquebrantable. «No dependemos solo de usted», dijo. «Nuestro equipo de vigilancia lleva tiempo siguiendo a Mariana y a Ramiro. Acaban de informar sobre nuevas conversaciones, y todo se está desarrollando como previmos». Encendió otra grabación desde un pequeño dispositivo. La voz de Ramiro sonó tensa, cargada de pánico. «¿Por qué todo salió así?».
Esa vieja debió estar en la casa desde ayer. La voz de Mariana respondió tratando de mantener la calma, pero sin poder ocultar su molestia. Cálmate, Ramiro. Mi madre está en el hospital, pero voy a encontrar la forma de traerla a casa pronto. Solo haz lo que dice el plan. Ramiro gritó. No puedo esperar más, Mariana. Los acreedores me están persiguiendo. Si no conseguimos el dinero, los dos estamos muertos. La grabación terminó dejando un silencio pesado en la habitación, un silencio cargado de tensión y presagios. Me quedé quieta, escuchando cada palabra con el corazón atenazado, sintiendo como cada latido resonaba con fuerza en mis oídos. Cada frase pronunciada por Mariana y Ramiro era como otra cuchillada que cortaba profundo los recuerdos que había atesorado, en las ilusiones que había alimentado durante años. Recordé las innumerables veces que Mariana venía a verme trayendo cajas de flan o ramos de flores frescas, siempre repitiendo con una sonrisa radiante: «Mamá, solo quiero que usted sea feliz». Ahora me daba cuenta de que todo había sido una farsa, parte de un montaje cuidadosamente elaborado, una manera de mantenerme bajo su control, de adormecer mis sospechas hasta que fuera demasiado tarde. Ortega continuó hablando con una voz tranquila, pero afilada como una navaja. Acabamos de recibir información de una fuente interna. La antigua oficina de Ramiro, un pequeño almacén en las afueras, acaba de ser atacada por un grupo de matones. Está realmente acorralado. Me miró con una mirada penetrante, midiendo si aún tenía fuerzas para seguir adelante, si mi espíritu no se había quebrado por completo. La desesperación los hará actuar de forma temeraria. Esta es nuestra oportunidad, señora Vargas. Si tendemos la trampa en el momento justo, ellos caerán por su propio pie. Asentí, aunque por dentro temblaba ante la idea de tener que enfrentarme a Mariana, de tener que interpretar el papel de una suegra ingenua que no sospechaba nada. Me daba la sensación de estar caminando sobre un sendero lleno de espinas afiladas, pero sabía que no tenía otra opción. Por Diego, por la justicia que se le debía, tenía que continuar. ¿Qué debo hacer?, pregunté con la voz baja, pero decidida. Ortega sonrió levemente, como si percibiera la chispa de determinación que aún ardía en mi interior. Siga interpretando a la suegra débil que confía ciegamente en su nuera, dijo. Nosotros arreglaremos todo para garantizar su seguridad. Pero lo más importante es que debe mantener la calma. Mariana no puede sospechar que usted sabe la verdad. Asentí, sintiendo como una ola de emociones me invadía, amenazando con arrastrarme a la desesperación. Aquella tarde, en la pequeña sala de la comisaría, Ortega se sentó frente a mí y desplegó un plano del apartamento de Mariana sobre la vieja mesa de madera. Las líneas dibujadas a mano, que representaban desde la amplia sala de estar hasta la escalera de madera que conducía al segundo piso, aparecieron ante mí como un laberinto peligroso, lleno de trampas ocultas. Señaló varios puntos en el plano con el dedo, hablando con una voz grave, pero firme. Señora Vargas, instalaremos cámaras ocultas aquí, aquí y aquí. Marcó 3 ubicaciones estratégicas: la esquina de la sala de estar, el pasillo que conducía a la puerta trasera y el pie de la escalera. El lugar donde, según el cruel plan de Mariana, yo sufriría un accidente. El equipo de emboscada se ocultará en la planta baja y en el jardín trasero. Usted solo debe actuar exactamente como lo hemos hablado. Miré el plano con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La idea de entrar al departamento de Mariana, de interpretar a una suegra confiada y sin sospechas, me heló la sangre. Pero sabía que era la única oportunidad para desenmascarar la verdad, para reclamar justicia por Diego. Aunque temblara por dentro, asentí con determinación. De acuerdo, la llamaré. Ortega me entregó un teléfono seguro, asegurando que la llamada sería grabada y vigilada. Respiré hondo, tratando de contener la oleada de emociones que me invadía cuando marqué el número de Mariana. Mi mano tembló tanto que casi dejé caer el teléfono. Sonaron 2 timbres y luego su voz se oyó al otro lado de la línea, aún dulce y melodiosa, pero ahora solo percibía falsedad, una máscara grotesca que ocultaba su verdadera naturaleza. «Mamá, ¿me llamas por algo? ¿Estás bien?», hice mi voz débil a propósito, fingiendo ser alguien que recién se recupera de una enfermedad grave. «Mariana, me siento un poco mejor. Si necesitas, puedo ir a tu casa a cuidar al gato». Me detuve fingiendo respirar con dificultad para que creyera que sigo débil y fácil de manipular. Del otro lado, hubo un segundo de silencio, como si Mariana estuviera sopesando algo, calculando los pros y los contras. Y luego su voz brotó llena de un júbilo fingido. «En serio, mamá, me alegra tanto. Entonces mañana paso a buscarte. Me preocupo mucho por ti, ya lo sabes.
Pude imaginar la sonrisa dibujada en su rostro, la misma sonrisa que una vez creí sincera y que ahora me daba escalofríos. Está bien, hija, respondí con la voz deliberadamente temblorosa. Mamá te esperará. Después de colgar, miré a Ortega, sintiendo como si acabara de cruzar una línea peligrosa, como si me hubiera adentrado en un territorio desconocido y hostil. Él asintió con una mirada de satisfacción en los ojos. Muy bien, señora Vargas. El pez ha mordido el anzuelo. Ahora desplegamos el plan. Al día siguiente, todo ocurrió como una obra cuidadosamente ensayada, cada detalle meticulosamente planeado. Me llevaron a un hospital cercano para realizar un falso trámite de alta. Una enfermera, en realidad una policía encubierta, me empujaba en una silla de ruedas hasta la salida, donde Mariana ya me esperaba. Llevaba un vestido azul elegante que resaltaba sus ojos y sostenía un bolso pequeño en la mano. No dejaba de hablarme con una efusividad exagerada. Mamá, me moría de preocupación. Ahora que te veo recuperada, me quedo tranquila. Se inclinó para abrazarme, pero sentí la frialdad de ese abrazo, la ausencia total de calidez y sinceridad. Sonreí débilmente y respondí. Gracias, Mariana. Yo también quiero volver a casa para estar cómoda. Subí al coche y me senté en el asiento del copiloto, mirando discretamente por el retrovisor. Un coche civil, sin distintivos, del equipo de policía mantenía una distancia prudente detrás de nosotros. Su presencia me tranquilizaba un poco, pero mi corazón latía con fuerza, como si supiera que estaba entrando en la guarida del lobo, en un lugar donde el peligro acechaba en cada esquina. Mariana conducía parloteando sobre su próximo viaje de trabajo, intentando mantener una conversación trivial y superficial. Mamá, me iré solo unos días, pero con mamá cuidando la casa, me quedo tranquila. Mittens debe extrañarte mucho. Asentí intentando mantener el rostro sereno, pero por dentro solo quería gritar, quería enfrentarla, cuestionarla por todo lo que le había hecho a Diego, por su traición imperdonable. Nada más llegar al departamento de Mariana, el gato Mittens corrió hacia mí, frotándose contra mis piernas y maullando como si me diera la bienvenida. El departamento seguía tan luminoso y ordenado como siempre, con el sol entrando a raudales por los ventanales, iluminando el sofá blanco impecable y las orquídeas en el balcón. Pero hoy ese lugar ya no era un hogar, un refugio de paz y armonía. Era como un escenario donde yo estaba a punto de interpretar el papel principal en una obra de vida o muerte, una representación macabra donde la traición y el engaño eran los protagonistas. Mariana revisaba apresuradamente su pasaporte y su billete de avión, hablando rápido, como si tuviera prisa por escapar. Mamá, quédate aquí unos días ayudándome. La comida de Mittens está en el armario de la cocina y las orquídeas en el balcón se riegan cada 2 días. He anotado todo en el cuaderno. Señaló un cuadernito sobre la mesa de la cocina y luego me miró sonriendo con una expresión que ahora reconocía como falsa, una máscara que ocultaba sus verdaderas intenciones. Descansa, mamá. Tengo que prepararme para salir. Asentí, intentando sonreír. Vete tranquila al trabajo. En casa mamá se encarga. Mariana se agachó para abrazar al gato Mittens, besándole la frente con afecto, como si de verdad fuera alguien que ama a los animales, una amante de la naturaleza. Pero yo sabía que eso era solo parte de la actuación, un intento de reforzar su imagen de persona bondadosa y compasiva. Arrastró su maleta hasta la puerta, me miró y me saludó con la mano. Me voy, mamá. Te llamaré seguido. La puerta se cerró de golpe, dejándome sola en el amplio departamento, con la sensación de estar parada en la frontera entre la vida y la muerte, en un limbo donde el pasado y el futuro se entrelazaban de forma amenazante. Me senté en el sofá con las manos heladas, sintiendo como el frío se extendía por todo mi cuerpo. La casa de pronto se volvió inmensa y aterradora, como una trampa esperando cerrarse, como una boca oscura dispuesta a engullirme. La noche cayó cubriendo el departamento de Mariana con un silencio frío, como si todo el mundo contuviera la respiración, esperando algo que estaba por suceder, un acontecimiento inminente que cambiaría mi vida para siempre. La tenue luz amarilla de la lámpara en la esquina del salón proyectaba mi sombra en la pared vacía, alargándola y deformándola como una versión distorsionada de mí misma sentada en el sofá, atrapada en un laberinto de mentiras y engaños. Apretaba mis manos con fuerza para evitar que temblaran, intentando controlar el miedo que amenazaba con paralizarme. El gato Mittens, después de cenar, se había acurrucado en un rincón, durmiendo profundamente, ajeno al peligro que acechaba en la oscuridad. Su respiración suave y regular era el único sonido que rompía el silencio sepulcral que reinaba en el departamento. Pero para mí, cada tic-tac del reloj colgado en la pared resonaba como un martillo, golpeando mi pecho, recordándome que el tiempo avanzaba implacablemente y que el momento decisivo se acercaba a pasos agigantados.
Yo sabía que, desde los rincones ocultos de este departamento, las cámaras escondidas de la policía estaban funcionando, grabando cada movimiento, cada gesto, cada palabra. Sabía que el equipo de asalto estaba apostado en la planta baja, listo para actuar en el momento preciso, como depredadores esperando a su presa. Ortega me había tranquilizado antes de irse, intentando infundirme valor. Señora Vargas, estaremos justo aquí. Solo mantenga la calma. Todo saldrá bien. Pero ¿cómo podía estar tranquila si sabía que esta noche un depredador entraría en mi hogar y yo sería la presa en la trampa que habíamos tendido? ¿Cómo podía vencer el miedo que me paralizaba, evitar que me hundiera en la desesperación? Tomé una revista de viajes que estaba sobre la mesa e intenté pasar las páginas al azar, buscando una distracción, una forma de escapar de la realidad que me oprimía. Aparecían fotos de playas azules y resorts lujosos, pero no lograba concentrarme, las imágenes se desdibujaban ante mis ojos. Mis manos temblaban incontrolablemente, haciendo que las hojas de la revista sonaran al rozarse, como si un fantasma invisible las estuviera hojeando. Pensé en Diego, en la sonrisa radiante de mi hijo, en cómo solía sentarse justo en este sofá, contando chistes que hacían reír a carcajadas a Mariana y a mí, llenando la casa de alegría y vitalidad. Ahora, este departamento que alguna vez había sido un templo de felicidad, se había convertido en un escenario peligroso donde debía enfrentar la traición de alguien a quien había considerado como una hija, donde debía luchar por la justicia y por la memoria de mi hijo. Me obligué a respirar hondo, intentando calmar mi respiración y diciéndome a mí misma que debía ser fuerte por Diego, que no podía permitir que el miedo me venciera, que no podía permitir que Mariana y su amante salieran victoriosos. Susurré estas palabras en voz baja, como un recordatorio constante para mí misma. No podía dejar que el miedo me venciera. No podía permitir que Mariana y su amante ganaran. Pero a cada segundo que pasaba, sentía que el aire en la habitación se volvía más denso, oprimiendo mi pecho, dificultando mi respiración. Miré el reloj. Casi medianoche. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho, como si buscara una forma de escapar del peligro que se avecinaba. De pronto, un clic muy suave sonó desde la puerta trasera, un sonido tan tenue que, si no hubiera estado atenta, lo habría pasado por alto. Contuve la respiración y todo mi cuerpo se tensó. Ese sonido, aunque leve, resonó en mi cabeza como un trueno, anunciando la llegada del peligro. Él había llegado. Ramiro, el cómplice de Mariana, el hombre que había accedido a participar en su macabro plan. Podía sentir su presencia como un fantasma que se deslizaba en silencio dentro del departamento, como una sombra que se movía sigilosamente en la oscuridad. A través del espejo decorativo colgado en la pared, vi una silueta vestida de oscuro, con una gorra que le cubría casi todo el rostro, ocultando sus facciones. Con cuidado extremo, se quitó los zapatos, los dejó en el suelo sin hacer ruido y avanzó despacio hacia mí, intentando no alertar mi presencia. Me quedé inmóvil, fingiendo estar absorta en la revista, pero todos mis sentidos estaban alerta, siguiendo cada uno de sus pasos, percibiendo cada uno de sus movimientos. Sentía su respiración rozando mi nuca, fría y pesada como el aliento de la muerte, como un presagio de lo que estaba por suceder. Sentí su mano áspera tocar el brazo del sillón, luego avanzar lentamente hacia mi hombro. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temí que pudiera oírlo, que mi miedo me delatara. Quise gritar, correr, escapar de ese peligro inminente, pero sabía que este era el momento decisivo, el punto culminante de todo el plan. Tenía que quedarme quieta, tenía que mantener la calma, tenía que dejar que la trampa se cerrara. Justo en ese instante, todas las luces de la casa se encendieron de golpe, iluminando el departamento con una intensidad cegadora, como el sol en plena noche. Un grito retumbó en la sala, rompiendo el silencio sepulcral. ¡Policía! ¡Quieto ahí! Ramiro dio un salto, sobresaltado por la repentina interrupción. Su mano se apartó del sillón como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Se giró intentando escapar hacia la puerta trasera, pero dos policías irrumpieron desde el pasillo, moviéndose con la velocidad y la precisión de un relámpago. Un estruendo sacudió la habitación cuando lo derribaron al suelo y el sonido metálico de las esposas llenó el aire, sellando su destino. Me incorporé de golpe, retrocediendo apresurada hacia una esquina del salón, con todo el cuerpo temblando incontrolablemente. Una joven policía, la misma que me había pasado el teléfono esa mañana en la comisaría, corrió enseguida a mi lado, mostrándome una expresión de alivio y preocupación. Puso su mano sobre mi hombro y me tranquilizó con voz firme. Señora Vargas, ya está a salvo. Todo ha terminado. Pero yo no pude responder, las palabras se negaban a salir de mi garganta. Solo me quedé ahí, con los ojos fijos en Ramiro,
el hombre que estaba esposado en el suelo, gritando desesperadamente, intentando justificarse. No fue culpa mía. Ella fue la que me incitó. Mariana me dijo que lo hiciera. Yo no quería. Su voz se quebraba como la de un animal acorralado, atrapado en una jaula. Lo miré detenidamente, intentando comprender qué clase de persona podía ser capaz de participar en un plan tan cruel. Vi a un hombre de rostro anguloso y ojos desorbitados por el miedo, un ser desesperado que había sido arrastrado a un abismo de codicia y violencia. Ese era el hombre que había participado en el plan para matar a Diego, el hombre que había intentado quitarme la vida solo por dinero. Pero en vez de rabia, lo único que sentí fue un dolor profundo, una tristeza infinita que me invadió por completo, como si mi corazón volviera a romperse una vez más. Mariana, la persona a la que yo había amado, la mujer a la que había abierto las puertas de mi corazón, me había arrastrado a esta pesadilla, me había convertido en una víctima de su ambición desmedida. Y ahora, al ver a Ramiro ser llevado por la policía, supe que la cacería cruel había terminado, que la justicia se había hecho presente. Pero la herida dentro de mí seguía abierta, sangrando sin parar, recordándome la traición imperdonable de Mariana. Esa noche me llevaron de nuevo a la comisaría. El pequeño salón con la luz blanca y fría del fluorescente ya me resultaba familiar, pero no lograba calmar el vacío que sentía en mi interior, la sensación de pérdida que me consumía. Me senté en la dura silla de madera con las manos apretadas, intentando no dejarme hundir por la oleada de emociones que me atravesaba, luchando por mantener la compostura. Ramiro había sido detenido, la trampa se había cerrado y su destino estaba sellado. Pero yo sabía que aún no era el final de esta historia, que la verdad sobre la muerte de Diego, sobre la traición de Mariana, todavía esperaba ser revelada por completo, que aún quedaban muchas piezas por encajar en este rompecabezas macabro. Ortega me condujo por un pasillo angosto hasta otra sala donde había un vidrio de una sola vista que daba al salón de interrogatorios. Del otro lado, Ramiro estaba sentado, ya sin la ferocidad que yo había imaginado cuando lo vi irrumpir en el departamento. Ahora no era más que un hombre derrotado, con el sudor corriéndole por la frente y los ojos desorbitados clavados en el piso, bajo la fría luz blanca. Parecía pequeño, débil, vulnerable como un animal atrapado, esperando su destino. Ortega se colocó a mi lado, hablando con una voz grave y seria. Señora Vargas, vamos a dejar que escuche lo que él declaró. Pero prepárese, no será fácil. Hizo una seña a un investigador en la sala para que pusiera la grabación de la conversación entre Ramiro y Mariana, la conversación que había sido la clave para desenmascarar su plan. La voz de Mariana sonó fría y cortante, revelando su verdadera naturaleza. Mi suegra va a estar sola en la casa. Tú solo tienes que entrar, empujarla un poco. Todos pensarán que la vieja loca se resbaló sola. La risa seca de Ramiro respondió con facilidad. Cuando esto acabe, nos vamos lejos, a Costa Rica. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si estuviera oyendo esa conversación por primera vez, como si las palabras de Mariana penetraran en mi alma con una fuerza destructora. Pero ahora esa voz no solo me dolía, no solo me recordaba la traición de Mariana. También encendía en mí una furia que jamás había sabido que poseía, un deseo irrefrenable de que se hiciera justicia, de que pagara por sus crímenes. Ramiro, sentado en el salón de interrogatorios, agachó la cabeza cuando la grabación terminó, intentando ocultar su vergüenza y su arrepentimiento. Soltó una risa seca, hueca, como si quisiera enmascarar su miedo, como si buscara una forma de escapar de la realidad que lo rodeaba. Ya lo saben todo, dijo con la voz rota, casi inaudible. El investigador, un hombre alto, con una mirada filosa como un cuchillo, asintió con frialdad. Sabemos lo suficiente para meterte en la cárcel de por vida, Ramiro. Pero si cooperas, quizá podamos considerar una reducción de pena. Él levantó la vista con un destello de esperanza débil en los ojos, como si vislumbrara una luz al final del túnel. Y comenzó a confesar, dispuesto a revelar todos los detalles de su participación en el crimen. Contó sobre la enorme deuda que había contraído con una banda de traficantes, gente que no dudaba en matar para cobrar lo que se les debía, gente sin escrúpulos dispuesta a todo por dinero. Ya no tengo salida, dijo con la voz temblorosa, al borde del llanto. Mariana vino a verme y me dijo que tenía una manera de ayudarme a librarme de esos acreedores, que tenía un plan perfecto para solucionar todos mis problemas. Me aseguró que si matábamos a Diego y cobrábamos el seguro de vida, tendríamos suficiente dinero para empezar de nuevo en otro lugar, para dejar atrás nuestras deudas y construir una nueva vida. Yo estaba detrás del vidrio, escuchando cada palabra con el corazón desgarrado, sintiendo como mi alma se rompía en pedazos. Mariana, la muchacha a la que alguna vez consideré como a una hija, había planeado matar a su propio esposo, a mi hijo, solo por dinero. Su ambición desmedida la había cegado,
La había convertido en un monstruo capaz de cometer las peores atrocidades. Ramiro continuó hablando con una voz cada vez más acelerada, como si necesitara soltarlo todo para liberarse del peso de la culpa, como si buscara una forma de expiar sus pecados. Confesó el lugar donde escondían la droga, un almacén abandonado en las afueras de Guadalajara donde él había trabajado antes. Dio los nombres de los cabecillas de la banda, las rutas de contrabando a través de la frontera en las que había participado. Cada palabra era como una puñalada más, cada detalle revelado aumentaba mi dolor y mi indignación. Pero al mismo tiempo, su confesión traía consigo una extraña sensación de alivio, como si la verdad, por repugnante que fuera, estuviera saliendo a la luz, liberándome de la carga de la incertidumbre. Y yo sabía que Diego, aunque ya no estuviera entre nosotros, sería reivindicado, que su memoria sería honrada. Yo permanecía ahí, detrás del vidrio, con las lágrimas resbalando silenciosas por mis mejillas, sin poder contener la emoción que me embargaba. No lloraba por Ramiro ni por su fracaso, sino por Diego, por la sonrisa radiante de mi hijo, por los sueños que nunca tuvo la oportunidad de cumplir, por la vida que le fue arrebatada de forma tan cruel e injusta. Pensaba en todas las veces que Diego había tomado la mano de Mariana con ternura, en la sinceridad de su mirada, y me preguntaba cómo había podido ella fingir tanto amor mientras en secreto planeaba destruirlo todo, cómo había podido ser tan despiadada. Unos días después, mientras estaba sentada en mi casa, el noticiero de la noche resonó en el viejo televisor, interrumpiendo mi silencio. La Policía Federal desmanteló con éxito una red de narcotráfico de gran escala en Guadalajara, anunció el presentador con una voz grave y seria, deteniendo a varios cabecillas y decomisando una gran cantidad de drogas. Los nombres que Ramiro había dado a la policía aparecieron en pantalla junto con imágenes de un almacén acordonado y sacos llenos de drogas siendo cargados en camiones de la policía. Miré la pantalla y sentí un pequeño calor filtrarse en mi corazón helado, como una chispa de esperanza que comenzaba a encenderse en la oscuridad. La justicia, aunque tardía, había empezado a cumplirse, los criminales estaban pagando por sus crímenes y el nombre de Diego sería vengado. En ese momento sonó el teléfono, sobresaltándome. Contesté y la voz de Ortega se escuchó firme y segura al otro lado de la línea. Señora Vargas, acabamos de detener a Mariana en el aeropuerto. Intentaba tomar el primer vuelo a España después de no poder comunicarse con Ramiro, presa del pánico y la desesperación. La capturamos justo cuando hacía el check-in, intentando escapar de la justicia. Todo ha terminado. Colgué el teléfono en silencio, sintiendo que el último velo de mentiras y engaños acababa de caer, que la verdad había triunfado sobre la oscuridad. El día del juicio, el cielo estaba cubierto de nubes grises, amenazando con descargar una tormenta. Una llovizna fina caía como si la naturaleza misma llorara por lo que yo había perdido, por la tragedia que había marcado mi vida para siempre. La policía me escoltó atravesando la multitud de reporteros que se agolpaban frente a la corte, ansiosos por obtener una declaración, por captar una imagen de mi dolor. Los flashes de las cámaras estallaban como pequeños relámpagos que desgarraban el aire, perturbando la calma. Señora Vargas, ¿cómo se siente?, gritó uno de los periodistas, acercándome el micrófono. Yo no respondí, no tenía fuerzas para hablar, las palabras se negaban a salir de mi garganta. Solo agaché la cabeza y apuré el paso, intentando evitar la mirada de los curiosos, sintiendo que cada movimiento era un esfuerzo sobrehumano para no derrumbarme, para no ceder ante el dolor que me consumía. Mis manos apretaban con fuerza un viejo pañuelo bordado, un regalo que Diego me había hecho en uno de mis cumpleaños. Lo aferraba con desesperación, como si de esa manera pudiera retener un poco de su calor, de su esencia, dentro de la sala del tribunal, como si pudiera protegerlo del mal que lo había arrebatado de mi lado. Dentro de la sala del tribunal, el ambiente era pesado, sofocante, cargado de tensión y presagios. La luz que entraba por las altas ventanas estaba bloqueada por la lluvia, haciendo que la sala se sintiera aún más fría y sombría. Yo estaba sentada en el banco de testigos con las manos temblorosas apoyadas en las piernas, sin apartar la vista del banquillo donde Mariana y Ramiro se encontraban, esperando su destino. Ramiro mantenía la cabeza gacha, los hombros le temblaban una y otra vez, como alguien que ya había aceptado su destino, que había renunciado a luchar. Pero Mariana era diferente. Ella había cambiado tanto que apenas podía reconocerla. El rostro que antes era radiante y hermoso, ahora estaba demacrado, pálido como una hoja de papel, con los ojos hundidos y ojerosos, mirando fijamente a la nada, como si buscara una salida invisible, una forma de escapar de la realidad que la había alcanzado. La observé detenidamente y por un instante volví a ver a la muchacha que me abrazó desconsoladamente en el funeral de Diego, a la joven que me preparaba flan con cariño, a la mujer que me llamaba mamá. Pero la visión duró solo un instante. Ahora solo veía a una extraña,
a una criminal despiadada que había sido capaz de cometer las peores atrocidades. El fiscal, un hombre de mediana edad con una voz afilada como un cuchillo, se puso de pie para leer la acusación. Cada delito fue enumerado con claridad y precisión, y cada palabra caía sobre mi mente como un martillazo, aumentando mi dolor y mi indignación. Homicidio premeditado, fraude para apropiación de bienes, participación en una organización criminal. Las acusaciones eran contundentes, imposibles de negar. El fiscal presentó las pruebas con minuciosidad, desde las grabaciones que yo había escuchado en la comisaría, que revelaban la frialdad y la premeditación de Mariana, hasta la copia de la póliza de seguro de vida de Diego con el nombre de Mariana resaltado en negritas, como una acusación imposible de rebatir. En una pantalla grande de la sala se reprodujo la grabación de la conversación entre Mariana y Ramiro, y la voz fría y calculadora de Mariana retumbó en el espacio, llenándolo de horror. Tenemos que actuar rápido. El dinero del seguro no puede esperar. Cerré los ojos. Intentando contener el dolor que me atenazaba el pecho, la imagen de Diego, con su sonrisa amable, se proyectó nítida en mi mente. La abogada de Mariana, una joven con una voz que denotaba firmeza y determinación, se levantó para defender a su cliente. Señoría, mi defendida fue coaccionada, aseguró con un tono que buscaba convencer a todos en la sala. Mariana Ríos es víctima de la manipulación de Ramiro Salgado, un delincuente profesional. No tuvo otra alternativa. Al escucharla, la indignación me invadió. Coaccionada. ¿Cómo alguien supuestamente coaccionado podía planear con tanta meticulosidad sabotear los frenos del coche de Diego o intentar arrojarme por las escaleras? Pero el fiscal, mostrando astucia, no permitió que la abogada continuara con su relato. Inició la reproducción de una nueva grabación, una que yo jamás había escuchado. La voz de Mariana, desprovista de cualquier rastro de dulzura, resonó exigente. Ramiro, tienes que hacerlo rápido. Si la vieja muere, nos quedaremos con toda la herencia. Los inmuebles. Con todo. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral, como si yo misma estuviera a punto de caer al vacío. Mariana, sentada en el banquillo de los acusados, se derrumbó en un llanto inconsolable. Cuando la grabación llegó a su fin, gritaba con la voz quebrada por la desesperación. Yo solo quería un futuro mejor. No tuve elección. Ustedes no entienden cómo he tenido que vivir. Pero sus gritos no lograron despertar ni una pizca de compasión en mí. Solo veía a una persona intentando justificar lo injustificable, tratando de eximirse de la responsabilidad de sus actos. A alguien que me había arrebatado a Diego, que había destruido mi confianza y mancillado el amor. Cuando me llamaron al estrado, me puse de pie con las piernas entumecidas, pesadas como el plomo. Caminé lentamente, sintiendo la intensidad de todas las miradas clavadas en mí, escrutándome. Me situé frente al juez, lo miré directamente a los ojos y comencé a relatar la historia completa. Desde la trágica muerte de Diego hasta la emboscada en el departamento de Mariana, donde casi pierdo la vida. Mi voz era serena, pero cada palabra nacía de lo más profundo de mi ser, de ese lugar donde el dolor aún supuraba. Perdí a mi hijo, dije, dirigiendo mi mirada hacia Mariana. Confié en ella como si fuera una hija, y me traicionó. Traicionó a Diego, traicionó todo lo que alguna vez tuvimos. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Solo se oía el suave golpeteo de la lluvia contra los cristales de las ventanas. Cuando terminé mi declaración, observé a Mariana por última vez. Ella no se atrevió a sostener mi mirada. Simplemente bajó la cabeza mientras las lágrimas caían al suelo, formando pequeños charcos de dolor. Regresé a mi asiento con la sensación de haberme liberado de un peso enorme, pero también con la amarga certeza de haber perdido una parte irrecuperable de mí misma. El juez, un hombre de edad avanzada con una mirada que transmitía severidad, golpeó el mazo con firmeza y dictó la sentencia. Ramiro Salgado, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mariana Ríos, 30 años de prisión, con confiscación de todos los bienes adquiridos de manera ilícita. El sonido del mazo resonó con fuerza, marcando el punto final de la pesadilla que había consumido mi vida durante tanto tiempo. Cuando los guardias escoltaron a Mariana y a Ramiro fuera de la sala, Mariana se giró para mirarme. Sus ojos estaban inundados de odio y desesperación, como si yo fuera la responsable de su desdicha, como si yo la hubiera empujado a ese callejón sin salida. Pero yo me limité a apretar las manos con fuerza, en silencio, con el corazón inundado de una extraña paz. No sentí satisfacción, solo una profunda tristeza. Pero, al mismo tiempo, supe que se había hecho justicia. Diego, mi hijo, por fin podía descansar en paz. Unos meses después del juicio,
mi vida comenzó a recuperar un ritmo más apacible. Los días de locura, durante los cuales tuve que lidiar con la traición de Mariana y la dolorosa verdad sobre la muerte de Diego, quedaron atrás, aunque dejaron cicatrices imborrables en mi corazón. La cadena de hoteles Vargas, el proyecto al que había dedicado toda mi vida, continuaba funcionando con normalidad, pero mi ambición desmedida se había extinguido. Los grandes sueños y planes se habían desvanecido junto con Diego. Ahora solo anhelaba vivir una vida sencilla, con un propósito claro, y contribuir con algo positivo al mundo, como una forma de honrar la memoria de mi hijo. Decidí utilizar gran parte de la herencia que en su momento estaba destinada a Diego y a Mariana para crear la Fundación Diego Vargas, una organización dedicada a brindar apoyo a niños de escasos recursos y con un gran potencial académico en Guadalajara. La idea surgió una noche de insomnio, mientras estaba sentada frente al pequeño altar de Diego, contemplando su fotografía y preguntándome cómo podía transformar este inmenso dolor en algo constructivo. Quería que el nombre de Diego se asociara con acciones nobles, que la sonrisa de mi hijo siguiera viva en los anhelos de otros niños. El día de la inauguración de la fundación organicé una modesta ceremonia en la plaza principal de Guadalajara. Ese día, el cielo estaba despejado y un sol radiante iluminaba la ciudad, como si Diego estuviera sonriendo desde lo alto. Los niños, ataviados con sus uniformes blancos y con los ojos brillantes de ilusión, corrían alrededor del escenario, riendo mientras recibían regalos y becas. Yo me encontraba de pie en el escenario, observando aquellos rostros pequeños y sintiendo como un calor reconfortante invadía mi corazón, antes tan gélido. Entregué personalmente cada obsequio: cuadernos nuevos, zapatos con olor a piel fresca y bolsas de dulces que desataban gritos de alegría entre los niños. Un niño de cabello rizado y una sonrisa contagiosa me miró fijamente y me dijo: «Gracias. Usted es como una mamá para nosotros». Sus palabras me provocaron un nudo en la garganta. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero logré esbozar una sonrisa. Le acaricié la cabeza con ternura y le respondí: «Eres un buen niño. Estudia mucho para que tu mamá se sienta orgullosa de ti». Esa tarde, regresé a mi pequeña casa, donde antes resonaban las risas de Diego. Entré en la cocina y preparé una comida sencilla, el guiso que tanto le gustaba, cuyo aroma a hierbas y tomate inundó todo el lugar, acompañado de un flan de caramelo, la receta que le había enseñado a Mariana. Puse la mesa con 2 platos, como si Diego aún estuviera allí, frente a mí, contándome sus historias llenas de humor. Sabía que era producto de mi imaginación, pero ese gesto me ayudaba a sentir que mi hijo seguía cerca, como si nunca se hubiera ido. Me acerqué al estante donde la fotografía de Diego estaba colocada junto a una vela. Encendí la vela. La luz tenue iluminó el rostro bondadoso de mi hijo. «Descansa en paz», susurré con la voz temblorosa. «He descubierto la verdad. Lo hice todo por ti». Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación, de saber que no permití que la muerte de Diego fuera en vano. Esa noche, encendí la televisión y el noticiero captó mi atención. La Policía Federal ha desmantelado por completo la red de tráfico de sustancias ilegales vinculada a Ramiro Salgado, anunció el locutor. Las autoridades han detenido a más implicados y destruido las rutas de contrabando a través de la frontera. En la pantalla aparecieron imágenes de patrullas y sacos repletos de sustancias ilícitas siendo confiscados. Apagué el televisor. Sentí mi corazón más ligero, como si al fin me hubiera quitado el último peso de encima. Se había hecho justicia no solo para Diego, sino también para las demás víctimas de la red criminal en la que Mariana y Ramiro estaban involucrados. De vez en cuando visito la sede de la Fundación Diego Vargas, donde los niños se reúnen, juegan y estudian. Sus risas claras e inocentes llenan el vacío que había en mi corazón. A menudo llevo comida casera, como flan o sándwiches, y me siento con ellos a escuchar sus historias ingenuas. Una vez, una niña con el cabello recogido en una coleta me tomó de la mano y me preguntó: «Abuela, ¿usted tiene hijos?». Sonreí acariciándole la cabeza y le respondí: «Tengo un hijo, pero está en un lugar muy lejano. Ahora ustedes son la alegría de mi vida». Aunque la herida de perder a Diego nunca cicatrizará por completo, he encontrado una razón para seguir adelante. He transformado mi dolor en esperanza para otras vidas, para esos niños desfavorecidos pero llenos de sueños. Pienso en Diego, en su deseo constante de ayudar a los demás. Y sé que, a través de esta fundación, su espíritu sigue vivo, irradiando luz hacia los lugares que más la necesitan. Después de todo lo que viví, comprendí que la vida puede arrebatarnos a nuestros seres queridos, nuestra confianza e incluso los sueños que creíamos inquebrantables. Pero la justicia y la verdad siempre prevalecen.
El traidor puede ocultarse por un tiempo, pero tarde o temprano la máscara cae. Quiero transmitirles un mensaje: sean valientes para afrontar la verdad, por dolorosa que sea. Porque solo al levantarnos podemos proteger lo que más valoramos y transformar la pérdida en fortaleza. Mi dolor nunca desaparecerá por completo, pero aprendí a convertirlo en esperanza para los demás. Y esa es la única manera en que Diego y yo podemos estar en paz. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la hemos contado para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres estarán sufriendo en silencio en sus hogares? Me pregunto, ¿qué harían ustedes si estuvieran en mi lugar? ¿Elegirían callar para mantener la paz o tendrían el valor de enfrentarlo todo para recuperar su voz? Quiero saber su opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice. Y estoy convencida de que la valentía nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, les dejaré 2 de las historias más queridas de este canal. Estoy segura de que les sorprenderán. Gracias por haberme acompañado hasta este momento.